Hola, muy buen día, feliz domingo para todos aquellos que estén acompañándonos este día aquí en Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Soy el pastor Cristóbal García, dándole la bienvenida y agradeciéndoles por su compañía como siempre y diciéndoles que vamos a estar estudiando el capítulo 16 de Marcos. Ya llegamos al último capítulo del Evangelio de Marcos. Va a ser esta semana, este domingo y el próximo domingo, quizás, no sé, quizás terminemos con el Evangelio de Marcos y seguiremos estudiando otro libro de la Biblia en 2 domingos más. Así que sean bienvenidos de nuevo. Les agradezco de todo corazón otra vez que nos acompañen aquí en este estudio bíblico del domingo, aquí en Capilla Calvario. Y de nuevo, sean bienvenidos también. Como siempre les exhorto que si nos están acompañando y tienen cerca de ustedes su Biblia, que la tomen y la abran en el capítulo 16 de Marcos y vamos a estudiar los primeros 8 versículos este día. Así que mientras la abren allí en Marcos 16, les quiero decir que también este estudio, el mismo estudio, este preciso video también estará disponible en YouTube, en el mismo nombre, en la página o en el canal de Capilla Calvario, Iglesia del Camino en YouTube. Así que bienvenidos de nuevo, gracias por sus oraciones ustedes. Y si usted se encuentra de repente en vivo y ojalá se quede con nosotros y nos acompañe para que estudie con nosotros la Biblia, a ver qué tiene el Señor para nosotros en este día. Y ya sin más ni más, vamos a pasar a nuestro estudio de hoy. Como les dije, vamos a estudiar los primeros 8 versículos del capítulo 16. Y dice la palabra del Señor: Cuando pasó el día del reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero ir a decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí les veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Señor, le damos gracias en este día. En este es su día, domingo, Señor, día de estudio de su palabra, Padre. Vinimos a pedirle, como siempre, que sea con nosotros, que su Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros aquí en este lugar y en la distancia, Señor, donde nos están acompañando por medio de las redes sociales. Le pido, como siempre, que nos llene a rebosar su Espíritu, Señor, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría que viene de usted para entender lo que su palabra nos trae en este día, que se lo dedicamos a usted, Señor. Le pedimos, como siempre, que bendiga este tiempo, que bendiga este estudio, Señor, que nos unja y que sea con nosotros, Padre. Se lo pido y le doy gracias, Señor, por toda su bondad, en el nombre precioso, bondadoso, majestuoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ya hemos venido estudiando lo que fue la vez pasada. Vimos cómo el Señor fue crucificado, cómo vimos que José de Arimatea y Nicodemo se encargaron del cuerpo del Señor, y vimos que lo enterraron en una tumba nueva para que se cumpliese lo que la palabra decía. También vimos cómo las mujeres se quedaron al último y ellas no se fueron del lugar hasta que fue el Señor sepultado.
Pero vemos ahora que ya muy de temprano, es como ya pasó el día del reposo. O sea que el Señor estuvo el viernes en la noche, el sábado que era el día del reposo, que nadie se suponía hacía nada de trabajo. Y ya al amanecer el domingo, el primer día de la semana, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Aquí vemos la situación, que estas mujeres, siempre no querían alejarse del lugar del Señor, donde está Él, ellas querían estar. Y también van de inmediato, tan pronto como pueden, y llevan aromáticas especias con ellos. Ellas querían ungir más al Señor con esto. Tengamos en mente que las mujeres no pensaron que el Señor fue ungido correctamente, como era la costumbre en esos tiempos de poner aromas y poner todas esas especias aromáticas para ungir al Señor. Ellas querían hacerlo más porque pensaron que no fue suficiente. Pero también otro punto que tenemos que ver aquí es que los lectores del Evangelio de Marcos, a los que fue dedicado esta escritura, y ahora nosotros también, después de haber conocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, lo reconocemos. Que Él es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Y habiendo estudiado la crueldad que ya vimos la vez pasada, los previos estudios, en la forma que había sido rechazado, en la forma que había sido golpeado, castigado, asesinado brutalmente. Pero ahora es algo diferente, la resurrección lleno a sus seguidores en esos tiempos, a los lectores de las escrituras de la iglesia temprana, y ahora nosotros también. Eso es lo que nos llena de esperanza y gozo. Pues la única esperanza es en Jesús, nuestro Señor. Porque Él fue el único que murió y resucitó por nosotros. Así que ellos van ahí y teniendo eso en cuenta, vemos que las mujeres van ahí, pero ellas no tienen esa esperanza todavía. Ellas van a ungir a su Señor. Ellos lo dan por muerto totalmente. Y vemos el versículo 2 que dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, y ha salido el sol. Y ya una vez dicho, sabemos que el día del reposo era el sábado, y el siguiente día es el primer día de la semana, el domingo. En ese tiempo las especias eran comunes, como ya les dije, en los espelios. No solamente eran para cubrir el olor fétido, era más para que no oliera más. Sabemos la descomposición de los cuerpos y el olor fétido que despide. Pero era más que eso, más que cubrir el olor y la fetidad de la descomposición. Era algo como un tierno manera de ungir al cuerpo del ser querido que se moría. Era una manera de darle respeto y amor. Y eso es, por cierto, que estas mujeres verdaderamente amaban a su maestro. Estas mujeres, aunque vinieron a la tumba para ungir al Señor, no esperaban, ni siquiera parece que no les pasaba por la mente que el Señor pudiera estar vivo. Y vemos que ellos vinieron por un propósito solamente, ungir a ese Señor, ofrecerle su respeto, su cariño, su amor, de manera de ungirlo con las especies que traían, que eran también comunes en ese tiempo. Ellas no pensaron en las palabras de Jesús. Podían haber visto ellas, y eso veremos un poquito más adelante también, podían venir con la incógnita de decir, ¿qué tal si las palabras que nos dijo el Señor era que Él viviría? Ni siquiera nos dice eso, que ellas tenían esperanza en verlo, en no encontrar el cuerpo. Más bien venían ellas con esa certidumbre. Lo único que les preocupaba era mover la piedra, como vemos aquí en el versículo 3 y 4, dice, pero decían entre sí,
¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Eso era lo único que les preocupaba. Pero cuando miraron, vieron que removida la piedra, que era muy grande, dice el versículo 4. Así que las mujeres pensaron en el tamaño de la piedra y la imposibilidad que era para ellas poderla mover, porque era de gran peso y muy grande para cubrir. La tumba no era como una puerta normal que nosotros podemos ver en las casas. Quizás era la entrada de como una cueva. Eran las tumbas. Eran como unas cuevas. No muy profundas, pero tampoco no menos profundas. Así que no eran... y la entrada era un poco pequeña que el tamaño de la cueva en sí. Pero ellos era lo único que les preocupaba, mover la piedra. No se preocupaban por el sello, porque se acordarán que el gobierno romano puso sellos para que no fuera, no pudiera nadie tocar esa entrada de la tumba. Y el sello romano era como los sellos que ponen ahora, cuando clausuran negocios, que las autoridades ponen unas etiquetas en las puertas y que nadie las puede romper porque violan la ley. Y de esa manera los sellos que estaban en la tumba eran de esa manera de autoridades romanas, para que nadie moviera nada de ahí, ni tocara la piedra ni nada, para que no cometieran un crimen. Así que esa es la realidad, y no se preocupaban por ese sello, tampoco se preocupaban por los guardias que habían puesto ahí el gobierno romano, porque se les pidió. Vemos en Mateo 27, versículos 62 al 66, que nos dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se aseguren el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo el guarda. Poniendo la guardia, parece que eran dos soldados romanos haciendo guardia allí. Entonces ellos sí se acordaron, los enemigos del Señor se acordaron de sus palabras. Es importante notar eso. Los principales sacerdotes se acordaron exactamente de sus palabras del Señor. Y parece ser que las mujeres ni sus discípulos se acordaron de esas palabras. Así que podemos ver esto de esta manera, cómo se van llevando las cosas y cómo sucedió eso, y cómo el punto es que las mujeres no se acordaban ni les preocupaba el sello ni la guardia, pero sí les preocupaba cómo mover la piedra. Y así nos dice que ellos, al llegar sorprendidas, vieron que la piedra estaba movida. Y ahora su perspectiva cambia, porque ya es otra situación. Ya no van allí a encontrar una piedra y quizás pedirle a los guardias que les movieran la piedra, y quizás ellas pensaban que ayudándoles podían mover la piedra y hacer lo que iban a hacer e irse. Pero ahora ya está otro escenario. No está la piedra, al menos no está ahí puesta sellando la tumba, sino que está removida. Y dice aquí el versículo 5 y el 6: cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. El lugar estaba vacío. Marcos no identifica al joven de vestido blanco como un ángel, pero claramente él está allí para explicar el misterio que encontraron las mujeres. En griego, la palabra resucitado indica que ha sido un evento milagroso.
una acción milagrosa de Dios que ha sido hecha a levantar a Jesús de la muerte. Pero parece que la escena alarmó a las mujeres. Aún allí no se acuerdan de sus palabras, las palabras del Señor, están alarmadas, espantadas. En Lucas 24, versículo 4 nos dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Marcos se enfoca solamente en uno. Vemos los otros evangelios que nos hablan de dos ángeles en lugar de uno. Pero eso se puede explicar quizás que Marcos se enfoca solamente en uno porque solamente uno es el que estaba hablando con las mujeres. Todo esto es sorprendente, lo que encontraron en la tumba vacía, además del mensaje que le dieron. Eso los llenó de alarma y sorpresa. Alarma, ¿por qué? Porque ellas todavía no se acuerdan. Pero vemos ahí la imposibilidad de las cosas. Y sabemos que de sus discípulos y las mujeres que andaban con el Señor sabían de que Él resucitó, que había resucitado ya a personas, estando vivo el Señor. Sabemos del evento con Lázaro. También vemos como una amiga de Pedro también fue, pero ese es un evento después. El caso es que el Señor también a la niña, a la hija de Jairo, también la resucitó. Todos esos eventos. Pero ellos no se acuerdan nada de eso, que Él mismo dijo que Él despertaría. Y es la alarma y la sorpresa que ellas tienen. Pero eso puede pasar, se puede pasar como incredulidad de las mujeres. Pero por lo mismo tiempo es el cansancio, quizás el cansancio sentimental, el cansancio emocional que tenían ellos y ellas que no nos lleva a razonar de tal manera. Pero quizás es el Señor que no les permite ver con claridad la situación, que pronto les quitará esa pesadez de sus mentes y corazones, y quizás ya el Señor va a poder usar, porque estas personas que estamos viendo serán usadas grandemente por el Señor después de esto. Pero continuamos viendo que el ángel, como les dice el versículo 7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, allí veréis como os dijo. Allí le veréis como os dijo. Él les había dicho en eso. Sabemos que el Señor les había dicho esto, y quizás esas palabras en el mensaje que el Señor no está en la tumba, ha resucitado, además de que fueran delante a Galilea, tiene que haber traído a ellas la memoria de las palabras del Señor. Ahí los encontrará en Galilea. Las mujeres eran las primeras mensajeras de la gloriosa resurrección, porque ellas fueron las primeras en llegar ahí. Fueron las últimas en irse, pero fueron las primeras en llegar a la tumba a la primera oportunidad que tuvieron. Notemos que va una encomienda especial, porque dice el ángel: díganle a sus discípulos y a Pedro. Pedro, sabemos toda la incertidumbre que ha pasado por haber negado al Señor, el estado de ánimo que ha de haber estado, y ahora Pedro, es importante para el Señor que le digan que el Señor vive. Y tengamos en mente que Marcos también escribió el Evangelio de Marcos precisamente, vaya la redundancia, con la ayuda de Pedro. Que Pedro le dictó todo lo que vivió él, porque nos acordamos, Marcos no estuvo tan cerca del Señor como Pedro. Y por eso por eso escribió este Evangelio Marcos. Ya lo vimos cuando introducimos este libro, este Evangelio precisamente. Y nos dice el versículo 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto.
ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Temblor y espanto. Es como puedo decir, ¿qué está pasando? Están en shock, como se dice hoy en día. Están en shock por un rato, pero se recuperaron porque llevaron el mensaje a los discípulos, incluyendo a Pedro. Y el espanto se convirtió en gran gozo. En Mateo 28, versículo 8 y 9, ahí nos dice: entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. El temor está ahí, pero el gozo, el temor se convirtió en gozo. Y fueron corriendo a dar nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Es algo emocionante, totalmente. Vemos como el psíquico, o la psyche, o el pesar, la tristeza, la angustia y todas esas emociones que están en ellas, ahora ya están cambiándose a una gran esperanza. Y esa gran esperanza la ven enfrente de ellas. El punto de este estudio es que el Señor está en estas escrituras diciéndonos que Jesucristo fue entregado por nuestras ofensas y fue levantado de la muerte para nuestra justificación, porque somos pecadores y el pecado tiene que ser castigado. Dios no puede ver el pecado y no castigarlo. El pecado despierta la ira de Dios, y toda la ira de Dios cayó sobre Jesucristo cuando Él decía, cuando leímos la vez pasada: Señor, Señor, Eli, Eli, lama sabachthani. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ahí en ese preciso momento fue cuando cayó todo el pecado de todos nosotros. Todos nosotros los que hemos pecado, y todo el mundo hemos pecado. Solamente Jesús no pecó. Cuando cayó todo ese pecado, el Señor no podía ver a su único Hijo. Se tuvo que alejar, porque donde no hay pecado no hay Dios, no está Dios. Y todo eso, tengamos que entender todo esto. Todo lo que hemos estudiado acerca del sufrimiento, de la angustia, toda la burla, todo el escarnio, todos los azotes que recibió nuestro Señor, nosotros los merecíamos. Y ese castigo, esa ira de Dios era para nosotros, y Él se prestó para que nosotros no tuviéramos que pasar por eso. Todas esas ofensas fue por nosotros, por cada uno de nosotros. Pero Él fue levantado de la muerte para nuestra justificación. ¿Qué es justificación? Que si nosotros creemos en Él, somos justificados. No es que somos inocentes del pecado, de nuestros pecados. No somos inocentes, pero somos justificados. Él pagó el precio de la redención por nosotros. Él únicamente fue el que recibió el castigo que nosotros debíamos recibir. Él fue, como dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Que si nosotros creemos en Él, si lo vemos como nuestro Señor y Salvador, somos justificados. Ahora podemos entrar en el reino de Dios gracias a Él, no por nuestra bondad, no por nuestros hechos, no por lo que nosotros hagamos, es por Él, solamente por Él. Porque un Salvador fue muerto no salva a nadie. La resurrección de nuestro Señor Jesús de la muerte es tanto parte de nuestra creencia, de nuestro evangelio, como su propia muerte en la cruz. Ahora vemos nosotros, los religiosos,
que ponen los crucifijos en sus casas, en sus templos, en diferentes lugares. Vemos los religiosos que ponen a Jesús, una figura en la cruz. Él no está en la cruz ya. Él no se quedó en la cruz. Él resucitó y ascendió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y está intercediendo por todos nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Y esa es la creencia que nosotros tenemos. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 8, Pablo dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen, y después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Es el testimonio de Pablo, de San Pablo. Y por cierto que para la próxima semana, a partir del versículo 9, de aquí del capítulo 16, vamos a leer todo esto de lo que habla Pablo aquí, acerca de las apariciones que el Señor demostró ahí a la gente. Eso lo leeremos la próxima semana, si Dios nos permite. Así que también, por cierto, que el libro de los Hechos, la iglesia dio testimonio primordialmente de la resurrección. Por ejemplo, en Hechos 1, versículo 22 dice: comenzado desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y eso fue lo que empezó de ahí en adelante la iglesia temprana. Romanos 1:4 nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, y por la resurrección de entre los muertos. Él había dicho y él habló de su resurrección en varias veces, que él resucitaría de los muertos. Pero como ya vimos, sus discípulos no se acordaban de eso. No entendían, más bien. ¿Te acuerdan cuando estudiamos, los que han estado con nosotros, cuando estudiamos el capítulo 9 y 10 aquí de Marcos? Que el Señor les decía, en esas partes les dijo que Él resucitaría, y ellos no entendían lo que quería decir. Pero hasta este momento están a punto de empezar una nueva era, de empezar una nueva vida en Cristo, porque caminaron con Él. Todo eso se acordarán que yo les decía muy seguido que todo lo que ellos vivían con el Señor era una enseñanza. Y el Señor los estaba discipulando para que en un momento, cuando Él ya no estuviera físicamente con ellos, dependieran del Espíritu Santo, que después, que precisamente el Señor se los daría. Cuando Él sopla en ellos, ellos recibirán al Espíritu Santo, y veremos cómo el Espíritu Santo los guió al día de Pentecostés, cómo usó a Pedro, a Pablo y a los demás apóstoles, porque ya fueron pasados por estas enseñanzas y cómo fueron siendo discipulados y guiados. Ahora, en este tiempo es la gran emociones que están sufriendo o viviendo a este punto las mujeres, tanto como los discípulos. Vamos a ver que su corazón será cambiado, fortificado, y será habilitado para ser usados. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta acerca de todo lo que Jesús ha hecho, con el propósito de usar a la gente que Él quiere usar,
Todo esto lleva a un punto, que su palabra tiene que ser predicada en todo el mundo, porque les va a dar la comisión, la gran comisión que les dará a sus discípulos, que vayan por todo el mundo y enseñen el Evangelio. Y eso está sucediendo en estos días. En estos días es nuestro mensaje, el mismo mensaje que los apóstoles tenían hace más de 2000 años. Sigue siendo el mismo, nada ha cambiado. Que Jesús murió por los pecadores y resucitó al tercer día para que todo aquel que cree en Él sea justificado. Y eso es lo que es el meollo del Evangelio. Que no solamente murió por nosotros, que fue castigado por nuestros pecados, nuestras ofensas, porque nosotros no teníamos acceso a Dios en medio de nuestro pecado. Pero Él vino y murió. Y si nosotros llegamos a ese punto de arrepentirnos de nuestros pecados y creemos en Jesucristo nuestro Señor, tenemos acceso directo a Dios Todopoderoso. Porque como dijimos la vez pasada, ese velo que nos separaba de Dios ha sido roto gracias a Jesucristo. Y no más que eso, sino que rompió esa división, se rompió ese bloqueo que había. Porque ahora somos justificados y más que eso, ahora está sentado a la derecha del Padre y está intercediendo por todos nosotros. Así que eso es algo que debemos atesorar en nuestras vidas, en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. Si creemos en Él, si lo amamos, si lo veneramos, entonces caminemos y actuemos de acuerdo a Él. Dios no es quien quiere que uno que sea Dios. Dios es quien es, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo que vemos y lo que no podemos ver. Y Él es Dios Todopoderoso. Nosotros o lo aceptamos o lo rechazamos, porque desde ese tiempo había muchos que lo rechazaron. Hoy en día hay muchos que lo rechazan. Y Él no forza a nadie a caer bajo su mando. Él abre los brazos a todo aquel que quiera creer en Él, que venga, se purifique, que pida perdón por sus pecados y pueda venir a Él en toda sumisión y en toda humildad. Jesús está allí para nosotros. Pero Él no forza a nadie a creer en Él. Si creemos en Él, vivamos de acuerdo a lo que decimos creer. Porque no es una fábula, no es un cuento, son hechos reales que están verificados históricamente también. Y no es nada ficticio acerca de eso. Jesús existió, Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para que fuéramos justificados. Así que creyendo en Él, vivamos nuestra vida de acuerdo al carácter de Él. Porque si somos como Él, imitémoslo a Él. Ya basta de mentiras, ya basta de falsas actuaciones, ya basta de usar el nombre de nuestro Señor para justificar nuestro pecado, justificar nuestro odio, justificar nuestras trampas. Tenemos que someternos a nuestro Señor. Nosotros no le decimos a Él que haga lo que haga, pero nosotros nos sometemos a la voluntad de Él. Y este mundo, ya estamos muy mal, vemos donde quiera en todas las naciones, como gente se rinde ante personas que son ruines, malvadas, llenas de odio, y no respetan a la palabra de Dios.
Tenemos que respetar a nuestro Señor, porque Él viene pronto. Él está sentado a la derecha del Padre. Él fue el Cordero de Dios, que murió por el pecado del mundo. Pero Él regresará pronto. Y no regresará como Cordero. Regresará como el león de Judá para juzgar al mundo entero. ¿Estamos listos para eso? Si usted fuera acusado de ser un seguidor de Cristo, ¿hubiera suficiente evidencia para condenarlo? Pensemos en eso. Vivamos por Él y para Él. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, por esta su escritura, porque sin ella no podemos saber quién es usted, Señor. Pero gracias le damos a usted por Jesús nuestro Señor, por Jesús que murió en la cruz para recibir el castigo de todos nosotros. Ayúdenos a mejorar nuestras vidas y vivirlas para usted, Señor. Que tengamos santidad en nuestras palabras, en nuestra manera de vivir, en nuestro caminar. Santidad que viene de usted y saber que estamos juntitos con usted, Señor. Y espiritualmente, Señor, queremos tocar sus pies. Queremos sentir su presencia. Queremos sentir su toque, su amor. Y queremos ser usados para su honor y su gloria, Señor. Le pido bendición para aquellos que nos están acompañando. Le pido que toque y sane sus enfermedades. Y le ruego, Señor, que provea por sus necesidades. Y le pido también, Señor, que obre en la vida de sus familiares, Señor. Este mundo se está yendo cada vez más oscuro, más lejano a usted, Señor. Ayúdenos a llevar su evangelio, Señor, a aquellos que quieran oír de usted, Señor. Su venida está pronta, Señor. Nuestro deseo, nuestro anhelo es que nos encuentre haciendo su obra, Señor. Hablándole a la gente de usted. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por bendecirnos y ungirnos. Gracias por su presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias por su favor, por la paz y por el gozo que nos da en su presencia, Señor. En el nombre majestuoso, maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana. Quizás sea la última parte, cubramos todo lo que es la última parte del capítulo 16, que es el último capítulo de Marcos. Y ya para la próxima semana sabremos cuál otro libro vamos a empezar también. Así que gracias de nuevo. Que tengan un gran día sirviendo al Señor. Que pases un domingo hermoso y que las bendiciones, la paz y el gozo de Dios sea con ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones.